Buen día, compañeros. Nosotros somos el equipo 5, compuesto por Isela Carolina, Marco Adel y su servidor Carlos Hernández. Y el día de hoy les vamos a platicar un poco sobre la traducción publicitaria. Antes que nada, ¿qué es la traducción publicitaria en sí? Bueno, este es un campo especializado de la traducción que busca transmitir y a la vez mantener el mensaje original de algún anuncio o texto publicitario, como se conoce también, provocando que el receptor de la lengua meta tenga la misma percepción o reacción que los receptores de la lengua original. Para poder practicar en este campo de traducción publicitaria, se necesita tener un conocimiento amplio de ambos idiomas que se van a manejar, ya que para poder transmitir ideas de anuncios correctamente se necesitan tener conocimiento de referencias culturales, de jergas y juegos de palabras, tanto en ambos idiomas, para poder adaptar correctamente los textos que se van a utilizar. Los textos publicitarios tienen muchas formas. Ah, por ejemplo, tenemos folletos, catálogos de productos, empaques, envases y etiquetas. También pueden salir anuncios en páginas web o en artículos en sí, entre otros. Por ejemplo, los anuncios grandes que se ponen en las carreteras también son una forma de texto publicitario. Ahora sigamos adelante con las características de la traducción publicitaria en sí. Empezando con el emisor y el receptor. Bueno, estoy seguro que muchos están familiarizados con el concepto de marketing. Y la traducción publicitaria y el marketing son completamente entrelazados, en especial cuando una empresa quiere globalizarse. El emisor, pues en este caso sería una empresa o algún emprendedor, pues busca promover o anunciar su servicio que está ofreciendo o producto. Entonces, este emisor, ya sea la empresa o emprendedor, especifica el público objetivo, es decir, el receptor, al que va dirigido el anuncio. Entonces, ¿cómo podemos traducir un texto así? Pues el lenguaje que utilices para traducir deberá tomar en cuenta la intención del emisor, es decir, el anunciante, y el grupo demográfico que el emisor ha definido. Por ejemplo, tenemos en la imagen distintos grupos demográficos, como la edad, el sexo o género, el espacio geográfico, su ocupación, su etnicidad, religión, nivel de educación, orientación sexual. Es en base a estos grupos que la traducción del texto va a ser modificado para poder acomodar a estos distintos grupos demográficos. Entonces, ¿cuál es la función comunicativa de estos textos y traducciones? Pues como mencioné anteriormente, busca provocar esa misma sensación o sentimiento que van a percibir ese grupo demográfico original de la lengua origen a los de la lengua meta. Es decir, digamos que tenemos un anuncio en inglés destinado a, no sé, señores de 40 años en adelante, divorciados, y queremos pasar ese anuncio a señores arriba de 40 años, divorciados, en México. Ahí tendría que hacerse cambios textuales, ya sea porque la cultura americana
y la cultura mexicana son distintas, así que se tienen que hacer adaptaciones para poder comunicar el propósito del anuncio. De igual forma, para poder comunicar adecuadamente un anuncio, se pueden utilizar jergas y juegos de palabras. Estos son especialmente comunes para llamar atención a ciertos grupos demográficos. Por ejemplo, las jergas y juegos de palabras son más utilizados para grupos de jóvenes, o si la empresa quiere dar una imagen de una imagen cool y de hacerse notar. Y como estas son jergas y juegos de palabras, pueden ser un poco difíciles de traducir si no se tiene un conocimiento cultural amplio de ambos de territorios. Como podemos ver en la imagen que se encuentra a la derecha, la traducción publicitaria en sí es rodeada de 4 aspectos, se podrían decir, primordiales para que esa se pueda realizar adecuadamente. El primer aspecto que tenemos en amarillo es el idioma. A esto se refiere con que el traductor necesita tener un dominio bastante amplio de ambos idiomas para poder comprender lo que intenta transmitir el texto publicitario y poder transmitir eso al idioma meta. En el segundo aspecto tenemos al público, que se refiere al grupo demográfico al que vas a transmitir el mensaje del anuncio. Como ya mencionamos antes, existen varios grupos demográficos a los que se les puede transmitir algo. En el siguiente aspecto tenemos la cultura, es decir, cómo vas a localizar el mensaje que quiere transmitir el texto original, que se puede decir que fue moldeado específicamente para una cierta cultura, y cómo vas a tomar ese significado a una cultura que puede ser completamente distinta a la del texto original, ya sea utilizando jergas, juegos de palabras, etc. Y por último tenemos al aspecto de la emoción, es decir, lo que quiere transmitir el anuncio o texto publicitario, y si la traducción que estás realizando mantiene la esencia de esa misma emoción o sentimiento. Un aspecto importante de la traducción publicitaria es la utilización de programas de maquetación y diseño, no necesariamente por el traductor, sino que existen agencias de marketing que utilizan a estos programas para desarrollar publicidad. Eso es bastante obvio. Esto es muy frecuente, en especial con anuncios en redes sociales. Como podemos ver, muchos anuncios, imágenes diseñadas en programas como Adobe Illustrator o Adobe Photoshop. Es entonces que a la hora de traducir, el traductor debe de comunicarse también con esas agencias para que su texto traducido sea implementado correctamente o de forma similar al texto original, y revisar que no exista alguna falla ortográfica o algún otro error. Es entonces que debe de haber una intercomunicación entre estos dos sujetos, es decir, el traductor y los encargados del marketing, para hacer una revisión final y asegurarse que todo esté en orden. Las técnicas de traducción predominantes son las siguientes. Empezamos con la transferencia. La transferencia se da cuando el anuncio se nos presenta del mismo modo a los hablantes de las lenguas distintas. Un ejemplo de esto está en el eslogan de Mastercard, que no cambia a pesar del idioma.
En inglés sería There's things money can buy, for everything else, Mastercard. Y en español se traduce igual a modo de transferencia. Hay cosas que el dinero no puede comprar, para todo lo demás, Mastercard. En segundo lugar tenemos la transcripción. La transcripción se da cuando se producen cambios en el alfabeto de un idioma a otro. Esto se da, por ejemplo, en la campaña de Coca-Cola, que cambió su nombre en China a Keku Kele. Esta fue por los de los caracteres de la palabra. Así pues, Coca-Cola significa en chino deliciosa diversión, y esta fue la traducción que dejó la campaña en mandarín. La omisión, por su parte, consiste en eliminar elementos redundantes para tener una traducción más concisa, ya sea por razones estructurales o estilísticas. Un ejemplo del uso de la omisión en una traducción publicitaria yace en el eslogan de Skittles, Share the Rainbow, Taste the Rainbow, que pasa al español solamente como prueba el arco iris. La adaptación, por su parte, es el proceso por el cual se reemplaza un elemento cultural por otro propio de la cultura receptora. En el ámbito publicitario, la adaptación de textos puede ser justificada o injustificada conforme el traductor vea conveniente. Un ejemplo de esto muy claro yace en el eslogan publicitario de la campaña Actimel, Le Petit Bouteille Pleine de Vie, que vendría siendo en francés la botellita plena de vida. Esto pasa a español a Actimel, el desayuno de las defensas. En este caso, la adaptación que se dio fue una injustificada por parte de la traducción publicitaria. La transposición, por su parte, consiste en cambiar de categoría gramatical una parte de la oración sin alterar su significado general. Su finalidad es lograr la naturalidad de expresión en la lengua meta a todos sus niveles. Un ejemplo de transposición o cambio de sintaxis vendría siendo en la campaña de Gillette. El eslogan The Best a Man Can Get pasa a español a lo mejor para el hombre. El préstamo, por su parte, se trata de utilizar una palabra o expresión del texto origen en la traducción de dicho texto. Así que las palabras se toman tal y como son. Un ejemplo claro de esto es en el eslogan de Pringles. Pasa al español como cuando haces pop, ya no hay stop. Ahora pasamos a los consejos y recomendaciones que se dan para tener una buena traducción publicitaria. Tanto la redacción como la traducción publicitaria tienen que seguir dos normas básicas: la corrección lingüística y la adaptación al contexto sociocultural. Para lograr estos dos puntos clave, se recomienda primeramente conocer el producto y el eslogan. En este punto es importante tener en cuenta o estar atentos a la polisemia y a la traducción de los elementos fonológicos. También es recomendado tomar en cuenta la traducción de sonidos o juegos de sonidos, tales como la alineación, la rima o la asonancia que se da en la traducción de tanto la lengua meta como la lengua de origen. Se recomienda de igual manera tener en cuenta el medio de comunicación por el cual se va a dar la traducción publicitaria. Al igual que se aconseja el tener siempre en mente las normas nacionales e internacionales en productos como el alcohol, medicina, tabaco y campañas ya sean políticas, religiosas y de ámbito social. De igual manera, siempre se tiene de tener en mente el comportamiento según las agencias, es decir, la imagen que transmite la agencia y si esta va a ser apropiada en otras culturas. Para lograr esto es necesario considerar el registro, estilo y el origen intelectual del mensaje original que se quiere dar a conocer. Al igual que tener siempre en cuenta que junto con la maquetación siempre se debe de hacer una revisión final en la cual se adapta la imagen o el logo según el producto.
También es recomendable siempre tener al tanto o tener en lista un método o proceso de control de calidad para asegurar la calidad de la traducción. Los pasos que se recomiendan para lograr esta meta son la revisión por el traductor. Esta se basa en la consistencia de la terminología y ortografía, verificando que estas estén correctas. La corrección íntegra. Esta es una corrección interna del documento. Consiste en revisar tanto la integridad como la consistencia de la terminología en relación con ya sea glosarios personalizados, se da otra corrección de ortografía, sintaxis y gramática. Después de estos dos pasos se pasa a la revisión externa, que es la comparación del texto de partida con la traducción, terminología, técnica y estilo. Una vez que estos pasos son aprobados, se pasa a la maquetación. Cabe mencionar que una buena traducción publicitaria frecuentemente hace uso de la transcreación. La transcreación se basa en 3 aspectos clave. La emoción, la cual mide el impacto y las sensaciones que provoca el mensaje. Esto significa que la emoción deben de ser las mismas en el mensaje original como en el traducido. La cultura, por su parte, siendo el punto 2, busca que el humor y los valores predominantes no sean afectados a través de la traducción publicitaria, sino que sigan siendo los mismos en cualquier cultura. Y por último, y creo el más importante, pues es el que presenta un mayor margen de error, tenemos el lenguaje. Esto dicta un buen uso de tanto el lenguaje coloquial como el cuidado con expresiones tabú, signos o dobles sentidos. Un ejemplo de una buena traducción publicitaria está en el eslogan de la marca Rexona, compañía mexicana. El eslogan original es Rexona no te abandona. Este pasaría a ser traducido, si fuera una traducción normal, como Rexona won't leave you. Sin embargo, al ser esta una traducción publicitaria, pasa a ser el eslogan original en inglés como Rexona it won't let you down. Como ejemplo visual de una traducción publicitaria que no salió muy bien, que digamos, tenemos el póster o la cartilla promocional o boletín de la película The Joker. Si bien tenemos el original, simplemente como se llama el villano, The Joker, sin embargo en América Latina pasó a ser llamado El Guasón, así que el póster también pasa a ser llamado El Guasón. Sin embargo, en España, en todos los escritos originales, tanto en los cómics como en las caricaturas, en todos los medios, a Joker se le conoce como Joker. Sin embargo, al hacer esta campaña, las personas encargadas decidieron hacer una traducción directa de el Joker, así que pasó a el Bromas, lo cual causó una pequeña controversia. Esto solo señala la importancia de la traducción publicitaria, porque al final del día se encarga de promocionar de manera correcta un producto a varias comunidades, y si no se hace de forma correcta, esto puede afectar tanto el rating como puede salir una publicidad negativa o causar un efecto contrario del deseado. Ahora les voy a hablar de algunos de los problemas y dificultades para la traducción publicitaria. En este caso nos vamos a enfocar en los más comunes o que más se presentan en las traducciones. Al igual que daremos un pequeño ejemplo de cada uno para que estos queden claros para ustedes. Tenemos el primero y el más común. Muchas veces las traducciones publicitarias han salido mal, ya que no se localiza de manera correcta el contenido, es decir, que no se sabe discernir el significado de un elemento del texto. Un ejemplo claro de esto es en el eslogan Pepsi brings you back to life. La traducción regular es Pepsi te devuelve a la vida. Una traducción publicitaria que se dio es la de en español Revive con la generación Pepsi.
Y por otra parte tenemos la traducción del mercado taiwanés, que al no saber discernir el significado de Brings You Back to Life, pusieron como campaña publicitaria Pepsi resucita a tus ancestros o Pepsi trae a tus ancestros de vuelta a la vida. Esto es un problema de adaptación y son muy frecuentes en el ámbito de traducción publicitaria cuando se da la traducción por parte de un traductor general o un no especialista. Como punto número 2 tenemos la atentividad a la globalización de la publicidad. Esto se refiere a cuando traducimos un mensaje en un idioma, pero este mismo mensaje traducido se usa en todos los idiomas sin revisión. Así que el mensaje pasa a todos los idiomas sin ser filtrado por un traductor publicitario. Y al no ser revisado por todos estos especialistas, todos los cambios que se dan con las estructuras de las diferentes lenguas por las que pasa el mensaje, pues se presentan cambios y un gran margen de error. Este tipo de problema le pasó a la marca francesa Chambord. Esta es una marca de vinos. La marca Chambord, su eslogan se tradujo por un traductor publicitario en un solo idioma. Sin embargo, la compañía, al ya tener este eslogan en un idioma revisado por un traductor publicitario, decidió pasarlo a todos los medios, por lo cual terminó llegando al inglés. Y tras todos esos cambios, quedamos que el eslogan en inglés de las campañas publicitarias es Chambord because no reason. El punto número 3 creo que se explica solo, se basa en los dobles sentidos y expresiones tabú. Y bueno, un ejemplo claro de un error como este pasó por la campaña de aspiradoras Electrolux, la cual en 1985 pasó a tener el eslogan Nothing sucks like an Electrolux. Sin mencionar, esta campaña no se dio de todo el bien, la publicidad no ayudó mucho a la venta de este producto. Otro ejemplo de cómo un doble sentido arruinó toda una campaña y parte de una compañía está en la marca Colgate. La marca Colgate sacó una campaña de pasta, es un dentrífico específico que sacó por una década. Este dentrífico fue transmitido al mundo con el nombre Colgate Q. Y este fue muy bien vendido y recibido por el mercado mundial. Sin embargo, al llegar a Francia se toparon con dos problemas elementales. Por una parte, el dentrífico, que hasta ese entonces no era muy conocido en Francia, causó un muy gran impacto en las masas. Pues en francés la palabra Q puede ser usada para referirse a culo o ano de manera coloquial. Y por otra parte, existía, o tal vez exista todavía, no estoy segura, una revista pornográfica muy conocida en Francia con el mismo nombre. Creo que no hace falta decir que con ese nombre y esa campaña publicitaria la pasta no se vendió y todo el proyecto fue cerrado en cuestiones de meses. Y por último, pero no menos importante, tenemos el error común de proyectar imágenes controversiales. Como ejemplo tenemos este mensaje creado por la policía rumana que tenía la intención de hacer conciencia sobre la violencia contra menores. La campaña fue mal traducida, de modo que el mensaje pasó a ser traducido como Erase all traces of violence, lo cual en sí no suena mal, sin embargo se presentaba con imágenes muy controversiales de niños que son o han sido afligidos por abuso. Estos carteles resultaron ser un poco tanto perturbadores como espeluznantes para algunas sociedades.
Como hemos estado viendo a lo largo de la presentación, dentro de la traducción publicitaria se deben de tener en consideración diferentes cosas. Por ejemplo, el tipo de anuncio que va a ser, la cultura al que va dirigido, el público, todos estos aspectos a considerar es lo que hace una toma de decisiones más concisa para realizar la traducción. En el ejemplo que les vamos a mostrar, que son 2 videos cortos acerca de la Coca-Cola sin azúcar, buscamos dar una idea de qué es lo que se pretende hacer dentro de la traducción publicitaria. En estos videos el traductor busca llegar a un equivalente que logre dar un contexto en la lengua meta, manteniendo la estructura concisa que se puede ver en el video original, en la que se presenta una Coca-Cola sin azúcar. Corre video. Try it first. Primero debo probarla. Ok, como vimos en los videos, se puede ver que hay ciertos cambios notorios dentro de las frases, que mayormente se puede ver que es una traducción literal de uno a otro, pero hay ciertas partes de esta que tienen cambios o usan otras técnicas fuera de esa. Empezando por la primera frase, en la que se puede ver, o en la que intentamos mostrar que se hace una técnica de equivalencia dentro de lo que es la parte de zero sugar hacia sin azúcar, en lo que mantiene esa estructura concisa y da el contexto suficiente a la lengua meta. La primera parte de esta oración se mantiene como se da una traducción de palabra por palabra realmente, manteniendo su estructura. Dentro de la segunda, que es tal vez la que se puede apreciar más el cambio, ya que se puede ver una técnica de transposición, ya que cambia un verbo hacia un adjetivo, lo cual presenta el cambio gramatical, aunque podría haber sido una traducción más directa y haberlo traducido como sabor mejorado. Pero el tema en las traducciones depende de cada traductor, cómo ve que se ajusta. El resto del segmento de esta segunda frase se mantiene como una traducción literal realmente, y el resto de los segundos presentan los mismos casos de equivalencia que se ven en la primera frase,
y más traducciones literales que realmente no presentan suficiente para un análisis profundo o un cuestionamiento de la traducción. Claro que eso es depende de cada persona, depende de cada persona cómo tome si la traducción está bien o mal. Pueden tener un punto de vista diferente y eso está bien. Ok, ahora les hablaremos acerca de estudios del tema de la traducción publicitaria. Los que ven presentes son ciertos escritores acerca del tema, en los cuales pudimos rescatar trabajos que investigan la traducción publicitaria, empezando por María Cristina Valdés Rodríguez, la cual es la que tuvo mayor exponencia dentro de la investigación, ya que se nos brindaron muchos de sus textos dentro de la investigación. Empezando por su libro, La traducción publicitaria, comunicación y cultura, en el cual aborda el tema de la traducción publicitaria desde una perspectiva multidisciplinar, en la cual por una parte considera a la traducción como la tarea de transformar hacia una lengua meta los contenidos expresados inicialmente en una lengua origen, y por el otro lado lo analiza desde el ámbito publicitario, teniendo en cuenta el efecto de lo que se espera que provoque en el receptor el anuncio, por cualquier medio de comunicación que se trate, basándose en la combinación de elementos lingüísticos y de otro tipo, sonoros, visuales, contextuales, etc., que provoque el mismo efecto en el receptor de la lengua meta, que espera que sean los mismos que en el de la lengua origen. Una parte importante del libro en la que se dedica a las estrategias de traducción publicitarias en España, que suele ser comunes en la publicidad, donde dichas estrategias abarcan desde traducción literal, habitualmente limitada por cuestiones extratextuales, a otras opciones que se plantean frecuentemente: la no traducción, la adaptación mediante el uso de equivalentes culturales, la creación de un texto nuevo, preservando no obstante la función comunicativa y la intención apelativa y expresiva del mensaje, o en el caso contrario, la adición de información textual para clarificar referencias que en la segunda lengua tal vez no sea muy evidente. También tiene un artículo llamado Traducción publicitaria como acto de comunicación intercultural, en el cual se presenta la visión que se toma de la traducción de anuncios desde la perspectiva de dos disciplinas: el estudio de la publicidad y la teoría de la traducción. Dentro del campo de la publicidad se nos presenta un gran número de estudios donde su mayoría tienen enfoques en aspectos retóricos, la manipulación del lenguaje y los procesos psicológicos de decodificación en que se basa la recepción de los mensajes publicitarios. Eso es en lo que se enfoca este artículo. Siguiendo con José Dávila Montes, la traducción, su artículo de la traducción de publicidad, propuestas metodológicas desde una perspectiva cognitiva y de la lingüística de corpus, en la cual explora diferentes aportaciones dentro del ámbito de la teoría de la traducción, donde se han señalado diversos abordajes teóricos y enfatizando la carencia de enfoques fuera de metodologías tradicionales, mientras se aduce que solo mediante una propuesta que incluya de manera decidida la dimensión cognitiva de la publicidad será posible describir
las fibras íntimas que enlazan la persuasión en el discurso y la estructura sintáctico-retórica de cada par de lenguas involucradas en la traducción de un texto publicitario. Siguiendo con Adelina Gómez González Jover, en su artículo El imperativo en los anuncios publicitarios, estudio pragmático o desde las necesidades del traductor, el cual es un estudio del imperativo en español, concretamente de su función como marcador de relaciones intersubjetivas en los anuncios publicitarios españoles, ya que estos son claros indicadores de la función connativa del lenguaje publicitario y las marcas de excelencia del discurso persuasivo. Al hablar de persuasión y de apelación, no podemos olvidarnos de la retórica y de su alcance pragmático, ya que esta es el arte de explotar de forma óptima la capacidad del lenguaje para el discurso persuasivo, que es en muchos puntos comparable al lenguaje publicitario que viene siendo empleado en el discurso retórico como parte de la publicidad. Y por último, Laura Cruz García, su artículo La traducción de textos publicitarios, los anuncios de productos informáticos, en el cual se habla sobre la traducción de anuncios publicitarios de productos informáticos impresos en revistas especializadas en este campo, la finalidad fundamental en la que se muestra la importancia que adquiere la traducción de este tipo de textos, el criterio dentro del tipo de producto para determinar una estrategia translativa y la formación del traductor que se enfrenta a dicha tarea. Estos son algunos de los escritores de los cuales pudimos tomar referencia de cómo es que se basa este tipo de traducción. Muy bien, ya para concluir nuestra presentación, el día de hoy pudimos ver cómo la traducción publicitaria es un campo de la traducción muy importante para muchas empresas que buscan expandirse y globalizarse, ya que sin esa traducción publicitaria no estaríamos viendo a todas estas empresas multinacionales alrededor del mundo. Claro, este no es un trabajo sencillo que puede traer consigo muchos errores si no se realiza bien. Es por eso que muchos traductores necesitan tener conocimiento de los idiomas, las culturas, los grupos demográficos y la intención que quiere transmitir el anunciante. Esto se puede realizar mediante distintas técnicas como la transcreación para modificar el texto sin alterar la emoción que quiere transmitir lo que quiso decir originalmente el anunciante. Es por esto que la traducción publicitaria nos parece un campo muy fascinante. Bueno, eso sería todo por nuestra parte el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos y estas son nuestras referencias.